Muy buen día, amantes de la literatura del pensamiento. Una disculpa si mi voz suena un poco más rara de lo costumbre, pero aún no me alivio del todo de la gripa. Espero hayan pasado excelentes fiestas. Eh, y vamos a hablar de un nuevo tema o de algún ámbito literario, que es el de los hermanos Karamazov. Este no solo me parece que es uno de los libros más fantásticos que existen, sino quizá el más fantástico que existe, quizá cercano al Quijote, o ahí se dan una gran competencia. Si ordenáramos, quizá estaría en orden de relevancia, y esto es a manera muy, muy personal, Dostoyevsky, El Quijote y Shakespeare, ¿no? Dostoyevsky, Shakespeare muy cercanos y Cervantes por encima, aún no lo sé. Ahora sí que depende la temporada y cómo me vaya sintiendo en algunos momentos de mi vida, es la prevalencia que voy a tener respecto de uno o del otro, ¿no? Definitivamente. De entrada, si nosotros pensamos en Fyodor Dostoyevsky como este autor que escribió grandes novelas y comparamos cómo vivió, podemos entender que era este tipo de personajes o este tipo de escritores que siempre vivió una gran tragedia y por tanto nos va a escribir una gran tragedia. Pero además, que no solo vivió una gran tragedia, sino que logró proyectar todo ese dolor y logró transformarlo para crear. Si alguien logra transformar el dolor propio a través de los personajes para crear belleza, es definitivamente él. No solo los autores, no solo los personajes cambian por racionalización interna, sino por su capacidad de darle sentido y de ser transformados por la vivencia del dolor que están padeciendo. Una belleza absoluta. Y de lo cual, pues bueno, estaremos hablando un poco en este primer capítulo de los hermanos Karamazov, porque todo, absolutamente todo empieza con la familia. Es decir, eh, no significa que así a manera freudiana, es culpa de tu padre, es culpa de tu madre. No, Dostoyevsky no es iluso y quizá por eso a Freud le molestaba un tanto Dostoyevsky. Una disculpa por mi aún estoy haciendo el mayor esfuerzo porque no suene que estoy un poco mormado todavía. Pero vean lo siguiente. Aquí Dostoyevsky, y si nosotros nos enfocamos en esta historia de los hermanos Karamazov, nos va a lograr mostrar no solo aspectos de su vida personal, sino también cómo esta Rusia zarista está cambiando. Cómo muchas cosas que eran antes están no solo dejando de ser, sino que la forma de pensar está dejando de ser. Nos ubica en el primer capítulo, que básicamente se llama, es el libro primero, y nos dice la historia de una cierta pequeña familia, y el primer capítulo se llama tal cual, Fyodor Pavlovich Karamazov. Fyodor es el nombre del padre de esta familia y de quien, pues básicamente vamos a considerar es el eje del cual van a estar rondando como satélites los hijos. Fyodor Pavlovich, y si nosotros vemos que viene el apellido como Pavlovich, todo en los nombres rusos, Ovich, Ovna, significa hijo de, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pavlovich es que es hijo de Pavlov. Si alguien, su papá se llama Manuel y esta persona se llama, no sé, ¿qué te gusta? Ricardo, entonces llamaría Ricardo Manuelovich, ¿no? Es decir, porque es hijo de Manuel, si lo quieres ver así. Es una forma de tener esta organización dentro de los apellidos. Y ya después de ese apellido patronímico, pues viene el apellido tal cual, que sería Karamazov, ¿no? Entonces, eh, nos empieza narrando sobre todo un poco de cómo era Fyodor. Fyodor, sí, se nos narra que pues, era un terrateniente de bastante importancia porque logró acumular bastante riqueza, pero acto seguido nos muestra uno de los males de nuestro tiempo y es cómo alguien con una cabeza tan vacía, tan perverso, tan ignorante, tan estúpido, con esas palabras, lo dice Dostoyevsky, un vil bufón, logró
amasar tanta riqueza. Y se está dando cuenta que las cosas están cambiando, que para volverse rico, relevante en el mundo moderno, no es necesario ser inteligente, no es necesario ser buena persona. Alguien como Fyodor Pavlovich Karamazov logró acumular riqueza sin absolutamente tener una virtud al menos relevante de la cual pueda hablar en este momento nuestro autor. Y nos dice, él se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Es decir, después, bueno, hablaremos un poco más al respecto. Si ya leíste la obra, no empieces a spoilear en los comentarios. Si quieres, spoilea, pero vaya, marca spoiler y haz el comentario, ¿no? No seas así, no le rompas la historia a los demás. Pero hasta ahora lo que nos marca este capítulo primero es que definitivamente Fyodor Pavlovich tenía 3 hijos. Uno con su primera esposa, Dmitri, y los otros 2 con su segunda esposa, que eran Iván, en dado caso, y Alexei, ¿no? Iván el del medio, Alexei el más pequeño. La primera esposa se llamaba Aleida, ¿no? Entonces, esta primera esposa de la cual él, pues, logra casarse, pues, se nos narra, ven lo interesante de esto, esta Adelaida, se nos narra lo siguiente, era una mujer que básicamente, pues, venía de una familia aristocrática, era bastante inteligente, tenía dinero que iba a recibir de una dote, lo cual llamaba la atención como alguien tan despreciable y tan bajo y tan ruin y tan vil como Fyodor Pavlovich logró seducir o convencer siquiera a Adelaida de casarse con él. Pero bueno, si algo tenía, y lo vamos a ver más adelante, Fyodor Pavlovich, es buena labia. Ahora, vaya, vamos a ver que a veces nunca vamos a saber cuándo, si en algún momento lo podríamos tomar en serio. Vean lo siguiente que nos dice el texto. Aquí voy a dar me voy a dar el permiso de leer algunos fragmentos así literalmente, les hago la traducción, lo comentamos. Dice, Adelaida Ivanovna Miusova's behavior was without doubt an echo of trends and ideas acquired elsewhere and also the fretting of a captive mind. It may be that she wished to demonstrate her female independence, to protest against the conditions imposed on her by society, against the despotism of her blood and family, and for one single instant, let us suppose, her complacent imagination persuaded her that Fyodor Pavlovich, his rank of sponge notwithstanding, was nonetheless one of the boldest and most rapier-tongued men of that era. Vean esto es bastante fuerte. Adelaida Ivanovna, su comportamiento era, sin lugar a dudas, básicamente una imitación, un eco de las tendencias, de las ideas, de la ideología del exterior, de ideologías que no eran de la Rusia de la época, si lo queremos ver así. Y por tanto, al haber adquirido estas ideas y estas tendencias y esta mentalidad de fuera, lo que hizo fue pensar que de esa manera lo que necesitaba era, pues al menos, demostrar su independencia femenina. ¿No? Esto se empieza ya en la modernidad, con justa razón, pero empieza ya en la modernidad el hecho de buscar esta independencia femenina. Ahora, a veces hay cosas que pasan de cierta manera. En el caso de ella particular es que el querer demostrar esa independencia fue, pues, buscar luchar en contra de su familia aristocrática, contra su despotismo, que elegían seguramente todo lo que ella debía de ser, lo que debía de dedicarse, a lo mejor hasta con quién debía de estar. Y entonces, acuérdense, ella creció siendo la afirmación de los deseos de sus padres. Al ser la afirmación de los deseos de sus padres, ella lo que hace es después vivir en negación. Y entonces, ¿qué es lo que necesita? Elegir todo lo que sus padres no quisieran que eligiera. Que es claro que Fyodor Dostoyevsky, por Dios, ¿no? Es decir, es todo lo que sus padres no querría que eligiera. Y por tanto termina eligiendo a Fyodor Dostoyevsky, ¿no? A Fyodor Pavlovich. Ahora, bueno, algo hay de Fyodor Pavlovich, ya lo veremos, en Dostoyevsky, o de alguna noción de su familia, pero ya lo comentaremos a lujo
detalle más adelante. Vamos a seguir con la historia. Ella en su imaginación, claro, como está en negación, y toda negación está en dependencia de la afirmación de los deseos de sus padres, entonces para poder ella sentir que tiene identidad, tiene que seguir negando esos deseos. Y en esa imaginación que tiene que seguir negando esos deseos, se fuerza a ver algo en Fyodor Pavlovich que no está ahí. Y ve en él algo totalmente distinto a ese bufón terrible que él era. Lo ve como algo más. Y entonces, pues bueno, termina adquiriendo la dote, es decir, el dinero de su familia, termina casándose con Fyodor Pavlovich y vean lo terrible, acto seguido de que da su consentimiento, elopement, que da ese consentimiento al momento de casarse, Adelaida Ivanovna realized in a flash, se da cuenta en un instante, immediately after the elopement, inmediatamente después del consentimiento, that she merely despised her husband, and that was all. Inmediatamente se dio cuenta que despreciaba a su esposo, y eso fue todo. Esto es importantísimo porque en el momento en que da el consentimiento, se da cuenta que ya no se está jugando nada más, pues la negación de los deseos familiares, y se da cuenta que desprecia a su esposo. Vean lo que nos dice un poco más adelante, que también nos muestra, pues, que obviamente Fyodor Pavlovich le decía, oye, pues déjame la dote a mí, ese terrenito que te dieron tu familia, pues ponlo a mi nombre, ¿no? Y estaba insiste, y muele, molestando, insistiendo. Ella lo mandaba a volar, porque si algo tenía Adelaida era que tenía, en el texto nos dice hot-blooded, o un temperamento de carácter fuerte. Si en algún momento han conocido a mujeres de Europa del Este, entenderán ese temperamento fuerte y aguerrido y directo y con cierta característica a ciertos lineamientos que no se salen de ese rumbo. Para bien, supongo, también puede ser para mal, en este caso me parece que era para bien. Vean lo siguiente. As for the small estate and the rather elegant townhouse, which were also included in her dowry, for a long time he strove with his utmost to have these transferred to his own name. Lo que hablamos, quería que a fuerza le transfirieran estas propiedades a su nombre. By the formulation of some suitable deed, and would most likely have attained his end by the mere, as it were, contempt and revulsion he inspiring his spouse, every moment with his shameless beggings and blackmailings, by the mere psychological exhaustion she endured, praying only that he would let her alone. Esto es terrible. Pudo haber logrado su cometido de que ella le transfiriera sus propiedades solamente por el contempt. Contempt es una de las frases y los verbos más fuertes que puede existir en el idioma inglés, y sobre todo que se usa particularmente en esta traducción, hacia una pareja, porque contempt es desprecio. Nada ocasionaba en Adelaida más desprecio y repulsión que su esposo suplicando, lloriqueando, chantajeando y buscando esas propiedades, lo que ocasionó un cansancio psicológico en ella, que simplemente estaba rezando que la dejara sola. Imagínense la escena, ¿no? Oye, a ver, dame esa propiedad, fírmale aquí tantito, y muele. No hay amor en esta relación. Simplemente lo que hay es desprecio de un lado e interés por el otro. Vaya familia y cómo está empezando para los hijos, ya lo veremos después, pero vaya cómo está empezando. Todo empieza aquí. La pareja está empezando con dos formas fuertes de verlo: desprecio, contempt, e interés. Por último, se nos dice, bueno, no por último, pero nos dice, ella decide abandonar el hogar, por Dios, por fin, y lo hace huyendo de Fyodor Pavlovich, y lo hace, digamos, tomando a un maestro de escuela, un seminarista, que prácticamente se estaba muriendo de pobre. Deja a su
hijo de 3 años, Mitya, Dimitri, en los brazos de su esposo y absolutamente no perdió tiempo, nos dice el texto. Vean lo despreciable de Fyodor Pavlovich. No perdió tiempo Fyodor Pavlovich en su esposa habiéndose ido, le hizo como los árboles, she make like the trees and leave, y se fue. Y entonces hizo de esa casa un harem. Trajo cuantas mujeres, cuantos amigotes, se la pasaba en excesos de alcoholismo, embriagándose, y vaya, le encantaba esa situación de él verse como la víctima. Y si algo nos dice este texto es, vean lo peligroso de esto, alguien que busca sacar provecho de algo que le han hecho, no es una víctima nada más, es un victimario, está consiguiendo algo a partir del rol de ser víctima. Y por tanto, aquí nos dice, the main thing was that he seemed to find it enjoyable and even flattering to act out before everyone the preposterous role of Enjolras' spouse, and even to depict with colorful additions the details of his injury. A él le encantaba ese rol de esposo lastimado frente a todos los demás. Es la eterna víctima, Fyodor Pavlovich. Y si hay algo que sabemos que alguien que es la eterna víctima es que no se hace responsable de nada. Y aquí lo podemos ver en Fyodor Pavlovich. Ay, dicen, todos podríamos pensar que tuvo una promoción, ¿no? Es decir, lo molestaban, oye, parece ser que te ascendieron, que te la estás pasando de lujo. Y claro, él, pues bueno, así, de esa manera, podía vivir con sus pasiones más bajas, que era teniendo un harem, sobornando, alcoholizándose, etc. Acto seguido sale la noticia de que se sabe en dónde se encuentra ella, se encuentra en San Petersburgo, y él decide que va a ir a por ella, ¿no? Pero antes dice, no sé si va, y entonces decide más bien embriagarse al por mayor, y justo cuando decide embriagarse por el mayor, le dan la noticia de que ella ha muerto. Y esto es de una de las escenas más tristes, porque se narra que se le encuentra en una situación en donde hay duda de si ha muerto por dos cosas. Una es por tifo, por la enfermedad del tifo, que es una enfermedad terrible, que pues azotó Rusia y las ciudades durante mucho tiempo, hasta que un médico mexicano, Maximiliano Gómez Castañeda, junto con una colaboración con la Universidad de Harvard, desarrollaron la vacuna antitífica, y por ello es una enfermedad que hoy en día no es lo que diríamos como una enfermedad que esté matando como si asoló en su momento. Pero bueno, eso es, cerramos paréntesis, eso es tema de otro podcast. Aquí lo que nos dice es, Fyodor Pavlovich lo que sí hace es, vaya, se le cuentan esa noticia y no sabe qué hacer, porque su esposa murió de dos cosas probablemente, o de tifo o de hambre. Ambas son muertes terribles. Ambas son muertes terribles, muy dolorosas, muy solitarias también. Para morir de tifo es que las condiciones en las que vivía seguramente eran insalubres, con poca agua potable, sin una alimentación propia, con absolutamente muy poca higiene, definitivamente, o de hambre. Entonces, vaya, van de la mano, ¿no? Las defensas bajísimas. Y entonces él hace lo siguiente. Primero nos dice que pasaron dos cosas. Una es que gritó de alegría y la otra es que gritó llorando por su esposa. Y nos dice, it may very well be that both the one and the other took place. Seguramente pasaron las dos, nos dice el narrador. Tanto lloró por ella como gritó de alegría. That is to say, that he exulted in his liberation and wept for his liberatress, que él estaba, vaya, excitado por su libertad, y además lloró por aquella que lo liberó. Los dos al mismo tiempo. In the majority of instances, human beings, even the evildoers among them, are far more naive and straightforward than we suppose, and that includes ourselves. Qué manera de terminar el primer capítulo. Vean esto. En la mayoría de las instancias, de los instantes, los seres humanos, inclusive los malvados, los que hacen daño, entre ellos, son más ingenuos y directos o literales
de lo que suponemos. Y eso nos incluye a nosotros. Piénsalo de nuevo. En la mayoría de nuestros instantes, somos más ingenuos y más directos, o mostramos más lo que verdaderamente queremos de lo que suponemos. Inclusive si estamos intentando ocultarlo, porque al momento de intentar ocultar algo, esa coraza está diciendo más de nosotros que lo que estamos ocultando. Y eso nos incluye a nosotros. Que pasen un excelente día. Espero hayan disfrutado este primer capítulo de Los Hermanos Karamazov y felices fiestas.